Hola y bienvenidos al podcast de Cine de Humo Negro, capítulo número 108. Mi nombre es Ángelo Llanes y en esta temporada tenemos voces nuevas que nos acompañan. Así que le damos una muy calurosa bienvenida a Isidora Bustamante. ¿Cómo estás, Isidora? Hola, Ángelo. ¿Bien? ¿Y tú? Bien, gracias. Qué bueno. Y a Héctor Muñoz. ¿Cómo estás, Héctor? Hola Ángelo, ¿qué tal? Hola Isidora, ¿todo bien? Súper. Sí, ellos nos van a estar acompañando ahora. Se integraron hace poquito al equipo de Humo Negro y ya estamos acoplados en el equipo del podcast, así que nos van a acompañar durante toda esta temporada, así que bienvenidos y siéntanse en casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hoy día vamos a hablar de una película estrenada en 1998 llamada Dark City, dirigida por Alex Proyas, y esta película la traje yo, la propuse yo al podcast. Así que, como es la tradición, yo les cuento más o menos de qué va la película. Bueno, la historia comienza cuando nos encontramos a un desconocido que lo sabemos que se llama John Murdoch, interpretado por Rufus Sewell. No sabemos nada de este personaje y esta persona tampoco sabe mucho de él mismo porque no recuerda absolutamente nada. Se encuentra en una bañera en un cuarto donde no reconoce dónde está y luego se da cuenta que hay un cuerpo cerca suyo que ha sido asesinado. Y él ha sido culpado de estos asesinatos. Por lo tanto, la policía lo empieza a perseguir. Pero no tan solo la policía, sino que también un grupo de extraños que empiezan a tratar de descubrir y perseguir quién es este John Murdoch y él también a buscar su identidad. Es una película medio neo-noir, media ciencia ficción también. No me gusta ocupar la palabra como de culto, pero siento que aplica un poco porque es bien desconocida a pesar de que creo que ha sido influyente en las películas de ciencia ficción como más contemporáneas. Y esta película la traje particularmente porque me gustaba mucho cuando era mucho más chico, por las ideas que planteaba frente a la identidad, los recuerdos, etcétera, como en términos como temáticos. Y visualmente me atraía mucho, porque tiene como toda esta construcción de un lugar, de un escenario, de una ciudad, que es un poco atemporal, no sabemos bien dónde es. Y yo la encontraba bien interesante. Descubrirla de nuevo, porque hace mucho tiempo que no la veía, también fue bien interesante. Ahora no sé cómo se acercan ustedes a esta película, no sé si la habían visto antes. Yo no la había visto nunca, no la había escuchado mucho, la verdad, pero me pareció interesante como añadirla a mi repertorio, ¿no? Como que no era mucho el tipo de película que suelo ver, pero me pareció dentro de todo bien interesante en realidad. Sí, yo la verdad también es una película que alguna vez creo haber pasado por ahí en algún zapping en mi juventud. De esas películas que como que te quedan en la retina, pero no creo, si mi memoria no me falla, que no la había visto nunca entera. Tenía como esta imagen de la película, de hecho yo creo que la tenía en la retina, pero no tenía idea cómo se llamaba. Y sí, ahora que la vi de nuevo, o que la vi realmente ya entera, sí, una película súper interesante. Yo creo que es de esas películas que hay que verlas y hay que tratar de mirarlas desde con cierta perspectiva. Es decir, que estamos viendo una película de cierta época, con ciertos planteamientos. Porque claro, la ciencia ficción está en otra parada hoy día, entonces claro, evidentemente la película a veces puede quedar como atemporal. Uh-huh. Pero eso también la hace una película de culto, yo creo. Sí, es cierto, como que harta agua ha pasado bajo el puente desde el estreno de Dark City. Siento que quizás en su época era bien novedosa la manera en que planteaba como su argumento y la forma en la que estaba construida, pero es cierto que ahora quizás podría quedar un poquito, no sé si anticuada, poco vigente quizás, pero más que nada porque siento que son temáticas que se han trabajado harto en la ciencia ficción desde esa época, en distintas plataformas, no tan solo en el cine, también en las series. Entonces no son como descubrimientos nuevos, pero considerando la época en la que fue estrenada, siento que estaba aportando a un grupo de películas que sirvieron como de base para lo que conocemos como la ciencia ficción más contemporánea. Hablo de Matrix, que es una de las películas en las que siempre la asocian a Dark City. También Memento o algunas películas de Terry Gilliam también de la época. Entonces siento como que
pasó su momento, pero la sigo encontrando interesante. Eso es lo curioso que me pasa con esta película. Claro, puede sonar un poco como atemporal hoy día la película quizás, pero a mí como que investigando un poco, que la verdad no la conocía, me llamó mucho la atención esto que fuera tan comparada con Matrix y casi que vi como escritos en internet o videos, etcétera, diciendo que como que le copiaba a Matrix y resulta que salió un año antes. Entonces me parecía bien interesante ese paralelo que le hacían como con la temática y todo eso, que claro, hoy día ya puede estar como ya súper visto, súper tocado, pero en el momento debe haber sido como algo bien novedoso, po. Sí, a mí igual me pasaba porque también conocía esa referencia con Matrix. Yo no soy un gran fanático de Matrix, pero sí conocía como este paralelo, ¿cierto? Algunos incluso hablan de plagio, y no creo que sea así en todo caso. Creo que de repente hay procesos creativos en los que se repiten ciertas tendencias nomás. Pero sí, me parece interesante. De hecho, como Angelo menciona a Terry Gilliam, yo la vi y no podía evitar pensar todo el rato en Brasil. Era como que estaba mirando una versión, no sé si se puede decir una versión más oscura de Brasil, pero era una mezcla entre Brasil y Dick Tracy. Así como en la estética de este neo-noir, pero también con un decorado tan particular, una dirección de arte, como que todos esos elementos estéticos de la película son también súper atractivos, y que, insisto, yo creo que al principio pueden parecer extraños. Yo creo que si esta película uno no se ubica contextualmente donde está, es una película que puede parecer, incluso a más de alguien podría decir que es una película burda, que está mal hecha. Claro. Pero claro, es una cuestión de época también. Pues si no me equivoco, The Truman Show también anda por ahí en el año. Sí. Y en el fondo, claro, esta película creo que tiene como ese trasfondo reflexivo, filosófico, de tratar de hablar de estas realidades como ficticias en las que vivimos. Yo creo que hoy día probablemente nos hace más sentido ese tipo de cuestiones. En ese momento también creo que tiene que haber sido una película que lamentablemente, creo, no conozco como el detalle de taquilla ni todo eso, pero me imagino que Matrix le pasó por encima por un tema también de marketing, ¿cierto? De efectos especiales y de como la novedad de lo que podía significar Matrix, y queda esta en un segundo lugar. Sí, de hecho le fue bastante mal en taquilla y pasó olvidada mucho tiempo. Y de hecho las Wachowski le gustó harto esta película. No sé si se inspiraron directamente, no recuerdo el proceso de creación de guión de Matrix, pero algunos de los decorados de Dark City fueron comprados por la producción de Matrix. Entonces, claro, ahí como que más se puede ver como la influencia de alguna forma, pero no sé, siento que los paralelos igual son bien como específicos los temas que a lo mejor tratan las dos películas. Ya sea como este despertar en un lugar en el que se creía que era otro, y la figura como del Mesías o del elegido, que también siento que ambas lo trabajan. De alguna forma en Matrix está mucho más desarrollado, siento que acá queda un poco como cabo suelto, porque no tenemos mayor información como del origen de John Murdoch. Como que, al menos como yo lo entendí, casi como un accidente dentro de este experimento. Tenés razón, como que realmente nunca se entiende bien como por qué ni cómo este personaje adquiere el poder de estos extraños finalmente. Como que se les pone un poco a la par y nunca... Como que eso queda como un cabo suelto en la película al final. Sí, hay un detalle igual que suele pasar con estas películas que son películas de culto, ¿cierto? Se transforman en películas de culto, pero además de eso, son esas películas que siempre les falta, como que tienen algo ahí que no logran completar o no logran ser tan redonditas como uno esperara, pero además de eso te queda esa sensación y uno dice, oye, esta película, este guión, esta idea en manos de otro director, ¿cierto? Es como decir, oye, si le pasamos esta película a Nolan, a Villeneuve, o a qué sé yo, a Fincher, chuta, tendríamos una gran película. Pero sí, a mí igual me pasa que tiene esos elementos como de vacío y que probablemente, a propósito de las comparaciones, que creo que son odiosas, pero claro, uno piensa en Matrix y Matrix es una película que es una trilogía. O sea, podéis desarrollar un montón de historias a partir de la primera película y darle 1000 vueltas. Yo no sé si esta película en específico estará pensada así o no, pero evidentemente no logra cerrar en esta única historia lo que quiere contar. Yo creo que hay varios detalles, como el mismo personaje de John Murdoch, que no tenemos muchas nociones de él. No hay un desarrollo de personaje muy, muy claro. Ese doctor medio loco, ¿cierto? Que anda por ahí también.
pero particularmente los personajes oscuros. Eso yo creo que... o sea, a uno le queda la sensación de que hay un trasfondo que podría desarrollarse de manera como muy atractiva, pero que, claro, en este caso no lo vemos. A mí la película en general me parece que tiene elementos que son súper, súper rescatables. Yo creo que es una película que si uno la ve con estos ojos contextualizados, es una película bien atrapante. Tiene un misterio a cuestas que te mantiene súper atrapado, que te mantiene súper metido, tratando de saber qué es lo que pasa. ¿Quiénes son estos personajes oscuros, cierto? Que los conocemos de hecho al principio, pero que tienen como una aura media vampiresca. Esta ciudad donde nunca vemos la luz, sino que todo es nocturno, ¿no? Y bueno, todas esas cuestiones te mantienen efectivamente, a mí por lo menos, al haberla visto, me mantuvo súper metido. Quería saber qué pasaba. Me sorprendió bastante el final. Tenía la noción de que podía pasar por ahí, por esta nave. Pero sí, yo creo que tiene muchos elementos. Le cuesta seguramente como redondearlos, pero es una película súper entretenida dentro de todo. Para nada una película desechable ni que uno va a dejar de ver a la mitad. A mí me pasó un poco el efecto de Blade Runner, que me gusta mucho, pero creo que la mezcla del noir con la ciencia ficción me hace recordar a Blade Runner. Y también como por el ritmo que llevan, porque por un lado tenemos que resolver este misterio, pero que lo estamos viendo desde el punto de vista como del fugitivo, no del detective, y que se encuentra la femme fatale y qué sé yo. Sino que vamos descubriendo con el protagonista qué está pasando, qué es este lugar, quién soy, etc. Y por otro lado vamos viendo también qué es este lugar, que es lo que yo particularmente encuentro más interesante, como la construcción de esta ciudad, que es bien atemporal porque vemos como distintos elementos, porque la presentan como una ciudad como de los 40, 50, pero en un momento toma el metro. No sé, es como que hay elementos como de la época, como de los 90 quizás, y también que es a propósito, por lo que estuve leyendo del diseño de producción, de mezclar cierta como arquitectura de distintos lugares, que de repente podemos ver rincones de Londres, rincones de Nueva York, entonces la hace como realmente una ciudad ficticia y que se va armando literal porque la van transformando, y eso es bien bien atractivo como visualmente, y por eso la relaciono con Blade Runner, porque me da esa misma como sensación de que estoy viendo algo súper atrayente, nuevo, hasta bonito, pero quizá a veces como que su argumento como que me pierde a ratos. A pesar de que sus propuestas filosóficas o lo que nos quiere hacer pensar es súper interesante también. Entonces, no sé, también puedo hacer el paralelo con esa película, pero siento que acá lo que más llama la atención para mí es la construcción como de este mundo, más que sus personajes. Yo estoy bien de acuerdo con eso. Encuentro también que es re interesante porque al final esta especie de ciudad que es un simulacro en realidad es como una especie de collage, como decís tú, po. Entonces como que ¿qué es realmente? ¿Es esto más moderno o es esto más antiguo? Y toda esta oscuridad, no sé, a mí me parece como bien interesante lo que pasa con la luz también en la película. El tema de los contrastes. Como que siento que al final visualmente esta oscuridad de la película y de esta ciudad obviamente termina reflejando todo lo incierto que está pasando, que hasta un punto de la película como que no se entiende mucho de qué va, y toda esta incertidumbre del personaje, de no saber quién es, de no saber qué hizo, que al final contrasta mucho con esta escena de la playa que es muy luminosa y muy de día, que al final termina siendo un poco como su única certeza. Sí, bien interesante eso que mencionas de los contrastes como de luz, de colores. Porque es bien como, no sé, metafórico de alguna forma. Claro. Pero es súper, creo que está muy bien trabajado como este despertar como más iluminado. Y que tiene también como una sensación como agridulce, siento, hacia su final. Porque nos dicen como, ok, todo este mundo estaba situado en esta situación donde no sabemos dónde están, quiénes son, etcétera. Pero al mismo tiempo el protagonista trata de buscar un refugio que está en sus recuerdos. Entonces eso igual es como que me abraza esa idea, pero al mismo tiempo es como amarga. Al como menos nostálgico. Esa sensación me dejó. Eso, nostálgico. Sí, tiene ese tono nostálgico. Además, bueno, yo creo que el tema de la dirección de arte, el diseño de producción, como dice Angelo, claro, convierte a la ciudad en un personaje más.
es evidente, es decir, la historia transcurre efectivamente en función de esa ciudad, en función de esa oscuridad, en función incluso yo creo que de esa sensación que seguramente nos genera al ver la película de que estamos viendo como un set. Como que efectivamente uno dice, no, aquí no estoy, o sea, perdón, esto no es una ciudad real, es decir, estoy en un set de, está todo, hay un decorado y que uno piensa, y creo que ahí hay un juego bien interesante, porque te pone en la situación efectivamente del personaje, es decir, estás viviendo una vida falsa. Es decir, lo que estás viendo es falso, a tal punto de que uno como espectador queda con la sensación de que la película está llena de artilugios para generar ese efecto. Entonces, bueno, eso evidentemente está relacionado con lo que le pasa al personaje, con lo que va descubriendo además, con lo que vamos descubriendo con él, de que está viviendo en una simulación. Y esa simulación es efectivamente un simulacro, una falsedad. Y se nota mucho también en ese diseño de producción. Eso a mí me parece súper interesante. El tema también del personaje principal, que me parece que es un actor que no lo tengo tan presente. Me parece una muy buena actuación dentro de todo. Y así vamos a hacer comparaciones, ¿cierto? Entre él y Keanu Reeves. Sabiendo que Keanu Reeves genera muchas adhesiones, ¿cierto? Pero no sabemos que no es un gran actor. Pero claro, ese personaje principal igual nos va llevando a partir de la incertidumbre que tiene por ese camino. Y esa cuestión también a mí me parece interesante, la metáfora con la oscuridad, ¿cierto? Porque finalmente la oscuridad uno no puede ver lo que tiene a su alrededor, ¿cierto? Porque la oscuridad lo que hace es tapar un montón de cosas. Entonces, en ese sentido me parece interesante. Yo no soy un experto en filosofía, pero también entendería de que está jugando con esta idea de la caverna, de Platón, ¿cierto? Pero también con la búsqueda de la luz, como la verdad. Digamos, ese rollo filosófico que tiene la película también me parece que está bien, o sea, metafóricamente está bien trabajado. Insisto, yo creo que es una película que y un par de vueltas más y podría haber sido también muchísimo mejor de lo que es, que ya es una buena película. Sí, es que a mí me pasa que los planteamientos filosóficos o lo que nos quiere hacer pensar la película siento que está súper bien, como trabajado. Creo que al verla esta nueva vez me hizo pensar en esas cosas como en la identidad, en los recuerdos, en qué es lo que nos compone como humanos, no sé. Pero siento que al mismo tiempo no son personajes tan bien construidos, como que si seguimos con Matrix, comparándolo con Neo, recordamos quién es Neo, pero no recordamos quién es John Murdock, independiente si hemos visto la película o no, porque como que me falta información de este personaje. Y estoy de acuerdo con la actuación, siento que es un muy buen trabajo de parte de Rufus Sewell, pero siento que se desaprovechó harto a Jennifer Connelly, que solamente se usó como la femme fatal, como la esposa de, pero a ella me gustó mucho como actriz y siento que se desaprovechó un poquito como su participación. A mí me pasó lo mismo con ese personaje. De hecho, toda la película como que sentí que no la desarrollaron, la verdad, para nada. Como un personaje muy plano también, situado en un contexto súper en el que podría haberse comportado de una manera más, no sé, alarmada o qué sé yo. Sentí que era un personaje súper estático, que en verdad no influía quizás tanto como podría haber influido. O sea, sentí que podría haber tenido un papel mucho más importante o interesante que el que le dieron. Que al final era, como decís tú, Ángelo, la esposa de nomás. Claro, no pasaría el test hoy día del mundo actual, porque las mujeres en el fondo ocupan un rol, o el de la esposa, o el de la prostituta, que es el otro personaje femenino también que anda por ahí dando vueltas. Claro. Sí, es que es muy funcional como o se atañe mucho como a la femme fatal del neo-noir y el detective. No sé, siento que eso es como bien tradicional. Lo quiero entender como de la época, pero no sé, siento que igual no le aporta a la película su participación. Siento que se pudo haber desarrollado mucho más. Sobre todo que igual tiene una participación importante hacia el final. Perdón, no una participación, sino que una incidencia importante hacia el final. Porque la vemos como teniendo... voy a hacer spoiler. Pero la vemos teniendo como una nueva vida. Entonces como ya, pero ¿por qué me das esta información si es que tampoco me la has desarrollado tanto? No me gusta mucho hablar siempre como de lo que hubiese pasado así o cómo lo hubiesen hecho. Pero me hubiese gustado también tener más información de ella como background.
Y siento que eso le falta a estos personajes y por eso no termina como de cuajar como la información que me dan. También de los extraños, este grupo como de extraterrestres, que siento que también es como tiene potencial, como que todos los personajes tienen gran potencial de ser desarrollados. Los nombres también que se designan, el señor mano, el señor libro. Siento que eso igual es como re interesante, pero queda ahí, como inconcluso. Entonces no sé, siento que acá el nombre está muy bien puesto, porque de verdad que la ciudad es súper protagonista y crea como esta atmósfera. No así tanto los personajes, entonces eso me deja como un sabor medio amargo, como que no recordaba que tenía como esas falencias. De hecho, con lo que estabas planteando tú con respecto a al contenido de la historia y de lo que se busca plasmar en términos como filosóficos, me parece que hay una relación, de hecho no lo digo yo, sino que incluso en la literatura aparece esta relación siempre directa entre identidad y memoria. Son dos elementos que van de la mano, ¿cachai? Claro. Uno construye la identidad a partir de ese background de historia personal, pero también de historia colectiva, de las relaciones que uno establece, de los elementos que están en el contexto en el que uno crece, ¿cierto? Hay un montón de cosas que en el fondo uno va coleccionando o que va juntando como si se tratara de armar una armadura, ¿cierto? Como de los caballeros del Zodiaco. Y uno va ahí juntando todas las insignias y va ahí construyendo el quién eres, po. Y precisamente este tipo despierta, eso es lo primero que vemos, ¿cierto? Que despierta y no sabe quién es porque no tiene conexión con su pasado. No tiene noción de dónde está ni para dónde va porque no tiene un pasado, no tiene memoria. Y por ahí también esta idea, y no sé si la película es lo que pretende decir, pero sí tengo esta sensación de que está tratando de alguna manera de decirnos que por ahí está este secreto, entre comillas, ¿cierto? Del alma, porque estos personajes oscuros están en búsqueda del alma. El alma como una cosa difícil de definir, ¿cierto? Difícil de aprender, pero que pareciera, según lo que la película pretende decir, ¿cierto? Que el alma en el fondo está anclado a eso, po. A esos recuerdos, al quienes somos, ¿cierto? A nuestra, entre comillas, esencia, ¿sí? Y que este personaje, por supuesto, la pierde. Y que no sé si al final queda como la sensación, no sé si a ustedes les queda la misma sensación de que al final el tipo en el fondo se da cuenta de que tiene que reconstruirse. O sea, a partir de que no tiene pasado, empieza a construir entonces una historia personal a partir de estos como, vamos a decir, un collage. Es como que tiene retazos, tiene pedazos de un puzzle que no logra armar. Y a partir de eso como que va a construir entonces el quién es con cierto grado de libertad, por supuesto, porque además es el elegido, digamos, y todo ese rollo de sus superpoderes. Sí, es re interesante eso como de la relación entre los recuerdos y la construcción de identidad. Y me gustó mucho que el protagonista se haya puesto como a prueba al decir como, ok, están diciendo esto de mí, me están persiguiendo por esto, voy a ver si soy capaz de hacerlo. Y tiene este encuentro con la prostituta y no lleva a cabo lo que se supone por lo que lo están acusando. Entonces también hay re interesante el planteamiento como de si yo tengo todos estos recuerdos y esta construcción de mi propia identidad, pero me están diciendo que soy otra persona, entonces ¿quién soy? ¿Cuáles son mis acciones? Y eso siento que está bien trabajado. Los planteamientos a mí me gustan mucho cómo los dejan. Y también esta búsqueda de la identidad o del alma o de lo que nos hace ser quienes somos. Eso siento que también es un camino recorrido bien, como está bien trazado. Yo encuentro que, claro, este tema de la identidad es como súper interesante y súper fuerte en relación a la memoria, todo. Pero a la vez me pareció como súper rara también la manera de abordar la búsqueda. O sea, estos extraños para mí finalmente eran un colectivo. O sea, como que pensaban todos lo mismo, era como si fueran uno solo para mí. Y me pareció igual curiosa la manera en que buscaban esta individualidad o identidad en los seres humanos a través de básicamente mezclar todas las memorias y como que podría decirse que finalmente todos tenían las mismas memorias, ¿no? Entonces me parece un poquito complicado como en qué momento se encuentra esta individualidad si estamos haciendo que todos tengan recuerdos de otros y mezclándolos, haciéndolos como un colectivo de nuevo. Claro. Oye, una pregunta. ¿Qué sabemos del director? ¿Tenemos nociones del director, de lo que ha hecho?
Su trabajo más conocido antes de Dark City es El Cuervo, como la película más conocida que hizo antes. Y luego es bien irregular su filmografía, siento como que se fue desinflando, a mi parecer. Porque tenemos Knowing, no sé si recuerdan esa película, no me acuerdo cómo se llama en español. Y Cuenta Regresiva, con Nicolas Cage. Una película bastante malita, a mi parecer. Ya, También tenemos Yo tengo. Robot, no, así, una filmografía bien irregular. Y corta igual, ¿no? Y corta, sí, tienes razón. Siento que acá los guionistas que ayudaron a construir esta película como que lo ayudaron mucho más. Y de hecho como que el guión original de él solamente se basaba como en el noir. Luego se fue transformando como en lo que nosotros ya vemos. Y creo como que lo que deja son soportes en dirección. La versión que podemos encontrar ahora es la del Director's Cut. Y creo que por lo que estuve viendo entre las diferencias del Theatrical Cut, tiene que ver como con la información que nos dan. Originalmente como que había una narración en off al principio como explicando este mundo. Y Alex Proyas dijo fue como, no quiero eso, quiero que también esté abierto como a interpretaciones y que se vaya descubriendo como este mundo. Entonces, no sé, según mi parecer es bien extraña como esta película dentro de su filmografía. Siento que no es un director que yo le pueda asociar ciertas películas. Como que esta, a mi parecer, es la que resalta más. Yo no soy muy fanático como del The Crowd, del Cuervo. Igual El Cuervo es una película bien oscura. No sé si sale la luz del sol en El Cuervo, pero si no, sería dentro de la filmografía, un director que tiene una filmografía de películas sin sol. Habría que revisar el resto. Pero Sí. había algo que te iba a decir con respecto a lo que dijiste del guión. Como que, y me hace mucho sentido si es así. Porque en algún punto también me dio la idea, mirando la película, de que seguramente la idea original es hacer un neo-noir. Uh-huh. Y después entonces como que de repente, oye, ¿y qué de interesante le podemos poner a un neo-noir para que no sea una réplica de lo que ya hemos visto durante tantas décadas? Claro. Y probablemente, no sé si habrá sido así, pero bueno, ¿y por qué no le metemos ciencia ficción a esto, cierto? Y de hecho lo que estáis diciendo sobre la voz en off, también puede replicar entonces, y cuando digo replicar lo digo a propósito de Blade Runner, ¿cierto? Que también Claro. tiene esa versión con una voz en off que va explicando todo lo que pasa para que el espectador no se pierda. Y después la versión de Ridley Scott, que en el fondo no tiene eso, sino que simplemente es la película sin explicaciones. Y por eso deja, digamos, la puerta abierta a las interpretaciones. Claro. Es que por eso como que está tan, no sé, atrapada en el noir. Y cuando tratan de replicar eso, creo yo, queda como anticuado. Pues esta voz en off es típica como del cine negro. Entonces siento como que escuchar al detective como, oh, y yo estaba ahí y llegó ella de repente y su silueta. No sé, es como raro ahora. Entonces siento que estos elementos de ciencia ficción hacen girar un poco la película. Y de hecho en el tiempo de su estreno no se sabía bien qué era. También por eso no le fue tan bien en taquilla, además de las otras películas que estaban en cartelera. Porque no se sabía dónde situar a esta película. Era un noir, era ciencia ficción, porque de alguna forma lo que vamos descubriendo como elementos de ciencia ficción, siento que no se pueden revelar en un trailer o en una sinopsis como para público en cine. Sino que son más interesantes si se van descubriendo a medida que vamos viendo la película. Entonces fue bien difícil como ubicarla de alguna manera. Por eso también los productores querían que esta película fuera mucho más asequible. Lo que Alex Proyas no quería que fuera mucho más en su bola. Y por eso ahora lo que existe, lo que podemos ver es su corte, finalmente. Igual que queden estos cabos sueltos que hablábamos delante, al final algo de gracia tiene porque podemos interpretarlo de muchas maneras más distintas y claro, quizás esta voz en off tan noir se lo hubiera quitado también. Sí, totalmente. Yo siento que me pasa en general, no sé si en esa época, no sabría decir si es que en los 90 siempre fue así, pero igual hay que entender, el cine norteamericano tiene la tendencia a sobreexplicar sus películas. De hecho, yo soy un convencido de que el cine norteamericano en general tiende a subvalorar a su público.
Y por lo tanto también, pensando que esto que estamos viendo es, por un lado, una obra de arte, ¿cierto? Pero además de eso, es un producto comercial. Bueno, hay gente dentro de la producción que le interesa venderlo como producto comercial, y si la película es ambigua, no puedes encasillarla, no puedes clasificarla, te va a ser siempre más difícil venderla. Entonces, por lo tanto, queda como en un terreno en tierra de nadie. Y claro, pierdes la posibilidad de meter esta película y de probablemente darle la visibilidad que si hubiese tenido, lo hubiese funcionado mucho mejor. Ahora son armas de doble filo. Tener una voz en off para que la película se venda y la película finalmente se vende. Pensamos en eso, ¿cierto? En que efectivamente la película hubiese tenido un buen tiraje con una voz en off explicando todo. Quizás no estaríamos hablando de ella hoy día, quizás no se habría transformado en una película de culto, quizás no tendría, digamos, la trascendencia que tiene hoy día, ¿cierto? Y bueno, yo creo que el ejemplo de Blade Runner es también muy decidor al respecto, pues. La versión original de Blade Runner, no la de Ridley Scott, sino que la versión que sale, digamos, al comercio, a los cines, con esa voz en off, es bien malita en general, ¿sí? No es la que nosotros recordamos, no es la que queremos recordar tampoco. Claro. No es la que vemos ahora. Claro. Sí, pero igual es bien curioso como ese, no sé, fenómeno, donde antes tenía que ser más explicado, y al menos tengo la sensación de que ahora entre más rara sea la premisa o menos sepamos, como que más queremos verla, o al menos sí me pasa a mí, o el efecto de A24, no sé, pero entre más como ambiguo sea lo que nos están presentando, como que más atrayente puede ser en estos tiempos. Esa sensación tengo yo, a lo mejor estoy en una burbuja, no sé. Yo creo que sí, o sea, de todas maneras yo creo que hoy día se valora mucho más esta ambigüedad y apertura de interpretación, porque también como que tenemos la oportunidad de ver cine de muchos más lugares hoy que antes quizás también. Y eso yo creo que también abre la gama de interpretaciones que uno puede llegar a tener. Entonces yo creo que tenía harto de razón en eso. Yo creo que Isidora da en el clavo, pero esto da para hacer un programa aparte, porque igual tengo la sensación de que en las comparaciones el cine gringo tiene una serie de falencias precisamente por lo mismo, porque es un cine que le tiene mucho terror al riesgo, y como dice Isidora, claro, hoy día tenemos acceso a ver cine de cualquier parte, y en general uno se encuentra con películas que son muy jugadas, que en términos narrativos juegan con el lenguaje, que presentan historias interesantes, que no están pensando necesariamente en el gran público, sino que más de nicho. Y claro, a partir de eso se hace muy interesante. Yo creo que también tiene que ver con el público. Yo no sé si nosotros podemos sentirnos representados del gran público, quizás somos más ñoños en el aspecto cinéfilo, ¿cierto? Y estamos buscando películas que nos sorprendan o que nos desafíen, y por lo tanto quizás ahí la ambigüedad juega un rol importante. Pero sí, en general el cine gringo tiene esa tendencia a ser un cine mucho más asequible, juega mucho con el final feliz, es un cine poco arriesgado, y claro, cuando ve uno películas de otros lados se da cuenta de que la diferencia es abismal. O sea, cuando uno ve el Oscar y se da cuenta la diferencia que hay entre las películas que están nominadas a Mejor Película Extranjera, digo, pero Mejor Película de Habla No Inglesa, versus las películas gringas, en general uno se encuentra con joyas muchísimo mejor que las gringas en esa categoría. Y eso que no son tampoco las mejores del mundo, son las que pasan un filtro también bien especial. Pero bueno, sí, yo creo que de todas maneras películas que son ambiguas, son arriesgadas, hoy día pueden parecernos interesantes, pero claro, si yo soy el productor y estoy poniendo plata, no sé si me voy a arriesgar con la ambigüedad. Sí. Sí, es cierto. Pero es cierto también que da para un capítulo completo, así que podríamos tener ahí un par de especiales. Bacán. No sé si tienen algo más que decir de Dark City. Ya estamos llegando al final del capítulo. Palabra al cierre, no sé si la recomiendan o no a quienes nos están escuchando. Yo la recomendaría, pero teniendo en cuenta todo esto. Como que yo llegué a verla sabiendo bien poco de qué trataba, porque me gusta ver las películas así como un poco yendo a la vida. Pero sí la recomiendo porque creo que puede ser interesante por el contexto en el que está puesto, por cuándo se estrenó, por la escenografía, etc. Así que si hay alguien que aquí le gusta el cine, yo creo que podría apreciarla bien. Sí, yo también me sumo a la idea de recomendarla también con perspectiva, y también entendiendo de que al verla quizás uno se va a encontrar con una gran cantidad de referencias al cine de ciencia ficción que hemos visto desde los 90 en adelante.
Y ahí puede ser muy interesante también ver cómo esta película funciona o puede uno considerarla, ¿cierto?, como punta de lanza de muchas películas que vienen después, ¿cierto? Ya hablamos de The Matrix. Pero además de eso me parece que es una película bien entretenida. Yo la recomendaría también a partir de eso. Creo que es una película en la que uno efectivamente puede pasar un buen rato sin aburrirse, muy intrigante. Por lo tanto es una película totalmente recomendable. Dependiendo, por supuesto, del gusto de cada uno, pero creo que es una película súper disfrutable. Sí, yo creo que no se pierde el tiempo ni la oportunidad viendo esta película. La traje y fue interesante revisitarla, pero igual de todas formas la recomiendo. Siento que, como bien dice Héctor, creo que se relaciona como con lo que ahora conocemos de la ciencia ficción. También hay que tener así como la visión de perspectiva del tiempo, quizás. Pero insisto que es bien interesante como su propuesta y se va a disfrutar igual, creo yo. Y que bacán con Dark City. Vamos cerrando la conversación de la película. Y antes de cerrar el capítulo, agradecer siempre a Rock the Foot, que nos acompaña siempre, desde el inicio. Y también que vayan a escuchar el otro podcast que tenemos en Humo Negro, el álbum esencial del equipo de música, que está re bueno. Y también saludar y recomendar a nuestro podcast amigos Se Escucha Desde Acá. Carlos Huerta desde Alemania y Felipe Estendía desde Suecia. Tienen 2 capítulos semanales y los pueden encontrar en todas sus plataformas. Se Escucha Desde Acá. Ya cerrando de mi parte, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias Isidora, muchas gracias Héctor. Nos escuchamos en un próximo capítulo. Gracias, chau chau. Chao, que estén súper. Chau.